Muy buenos días, señores. Aquí estamos con ustedes en este jueves, después del 10 de mayo, después de la celebración quizá más universal en nuestro país, ¿no? La celebración del 10 de mayo siempre ha sido un asunto muy especial para todos los mexicanos, las mexicanas y los mexicanes y todas las demás hierbas. Aida Manso, muy buenos días. Solito Montinto, muy buenos días. Doctor Víctor Juárez, a ver si enderezas tu teléfono porque estás... Muy Sí, buenos días, muy buenos días. se ¿Qué tal? movió. Buenos días. Ahí está. Bueno, pues a ver, arrancamos con orden de aparición, compañera Aida Manson. Bueno, el tema que yo quiero tocar ahora tiene que ver con algo que me preocupa, que me llama mucho la atención en cuanto a qué vamos a hacer con esto, ¿no? O qué estamos haciendo, ¿no? Y es básicamente el embarazo en adolescentes, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a revisar algunos números, pero es impresionante la cantidad de adolescentes que están embarazadas y que obviamente las que están registradas es porque llevan a término el embarazo, porque también hay que contar que muchas se embarazan, pero por cuestiones de apoyo familiar, pues no lo llevan a cabo a término, ¿no? Y sabemos que esto tiene que ver con las clases más pudientes, ¿no? Las clases más desprotegidas, pues son las más vulnerables, perdón. Está ¿Se cortando está todo. cortando? Creo que Yo te oigo muy bien. ¿Sí? no. Sí, yo te oigo muy bien. No sé, Víctor, cómo escucha. No, se escucha un poco entrecortado. No, se Sí. ha, se A ha ver. cortado. Se va. Si Sí. quieres comenzar de nuevo, por favor, porque sí se cortó. Pero ¿ya se me escucha o cambio de internet? ¿Cómo me escuchan ahorita? ¿Bien? ¿En Yo te internet escucho bien. estás? ¿Ya está bien, Jesús Manuel? ¿En qué internet estás? ¿En inalámbrico o alámbrico? No, inalámbrico siempre. Si eras alámbrico estaría mejor, pero bueno, ahí, a ver, síguele, o más bien Bueno. comiénzale de nuevo. Más bien. Entonces, bueno, el tema que yo quiero tocar, me avisan si sigo o paro, ¿no? O cambio de internet o qué hago. Sí, yo te hago señas. ¿Ya está bien? Yo te hago señas si es que no se oye. Ok. Es el embarazo en las adolescentes, ¿no? Que tenemos una problemática muy grave con relación a esto, ya que estamos hablando de jóvenes de 15 a 19 años de edad, que es lo que registra el INEGI, que es lo que toman como muestra, ¿no? Y estos datos me resultan, pues realmente alarmantes, ¿no? Porque vemos que se sigue incrementando, que no para, que esto parece que tuvo un auge mayor en la época del confinamiento. Al parecer ahí se atribuye a que como dejan la escuela, muchas adolescentes abandonaron la escuela, bueno, en general hubo quien, pero en este periodo dejaron de asistir a la escuela, entonces la educación sexual dentro del ámbito escolar se retrasó. Eso es a lo que se atribuye un poco, ¿no? Sin embargo, tiene varias aristas que vamos a analizar. Pero llama la atención que Puebla en el 2020, perdón, ocupaba el lugar número 6, era el sexto lugar a nivel nacional. Y en el 2021 ya tenemos el tercer lugar. Entonces, esto pues es alarmante y la pregunta es, ¿qué se hace? O más bien, ¿qué no se está haciendo, ¿no? Y esto habría que empezar en primer lugar con la educación sexual. ¿En dónde está? ¿Qué tanto estamos haciendo como sociedad, como gobierno, como ámbito escolar, en todos lados, ¿no? Yo creo que aquí es una responsabilidad que nos toca a todos, ¿no? Y que definitivamente toca primeramente a la familia. Este es el primer aspecto, ¿no? Pero viendo más allá, ¿qué pasa con estas adolescentes que se embarazan? Primero tenemos que de entre 15 y 19 años, pues el cuerpo fisiológico todavía no está bien formado. El adolescente está en este periodo precisamente de formación. Y acá Víctor nos puede dar mayor información al respecto. Parece que en la medida que todavía no termina del crecimiento
lógico para la reproducción, pues termina habiendo problemas hasta de mortalidad, puede haber problemas de baja de talla del peso del producto, del bebé, condiciones adversas a la madre, jovencita, etcétera, ¿no? Pero el aspecto psicológico, pues también es una casi niña, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene 15 años, que a lo mejor está esperando iniciar su vida con otras condiciones y de repente se encuentra con que ya está embarazada y quítate de todo lo que pensabas porque ahora tu lugar es la casa. Y esto es la situación que ocurre con las adolescentes. En muchos casos es lo que yo he visto y me ha tocado ver en la consulta, que es por una afrenta que siente la familia ante la sociedad, cómo te van a ver embarazada, ¿no? Pero también se da, ya estás embarazada, quédate en casa y ahora eres tú la que hace el aseo, la que se encarga de todas las labores de la casa y para que después te dediques a cuidar a tu hijo y ayudes en la casa, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un rezago educativo que llama la atención. Este grupo ya deja los estudios. En consecuencia, tenemos pues, ya más adulto un rezago laboral. Es decir, si vemos todas estas aristas que esto implica, pues llama mucho la atención. Pero el problema no para ahí. Tenemos también niñas de 10 a 14 años embarazadas. ¿Se imaginan lo que esto implica para estas niñas? Si estamos hablando que de 15 a 19 es un problema, ¿qué está sucediendo con las niñas? Y pues el problema es que no se ve que se mejore la educación sexual, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna otra información, hayan visto otras cosas, pero esto es lo que yo me he encontrado con los datos que da el INEGI, ¿no? Y es mi comentario el día de hoy. Nada más quiero Hace apuntar. Perdón. Sí, adelante. Adelante, Víctor. Sí, mencionaba yo que este tema ha sido tratado desde siempre, desde 1960, los 70, Antes, donde se antes, batalló mucho. desde el principio de la civilización. Bueno, yo recuerdo que mi madre decía, oye, yo nací en 1957, dice, en los 60 un médico no te podía dar anticonceptivos, era su No narrativa existía. de mi madre. No A había. partir a partir de los 60 ya comenzó a haber todos estos Sí. anticonceptivos, pero el médico no quería darlo porque pues no estaba bien visto que evitaras un embarazo. Claro. Y había situaciones que eran muy fuertes. Las familias se componían de 5, de 12 hijos y no había nada que pudiera tener como barrera para no embarazarse. Esa era su narrativa. Posteriormente escuchaba ya como adolescente el que teníamos que recibir una orientación sexual, pero nadie sabía cómo hacerle. Si hablar de la genitalidad, de la composición del hombre como íntegro, de tanto cuerpo y mente, y nadie tenía como el libro, cómo educarnos. Alguien se fue más hacia la genitalidad y todo lo biológico, hubo peleas y luchas en los libros de educación primaria, posteriormente secundaria, pero esta narrativa la hemos escuchado demasiados años y no hemos encontrado cómo llegar a los jóvenes, si son los maestros, si son los padres, como padre poderle tocar esos temas de yo prefiero que tomes anticonceptivos, esta narrativa de los menores de 12 años que ya están embarazadas, estas chicas con un futuro ya problemático. Y como bien decías, Ara, en este problema donde hay toda una carencia porque estás en plena formación, tanto biológicamente como psicológicamente, o sea, eres una niña y todo esto, pues sí conlleva con todas las enfermedades y los síndromes por tu juventud, ¿no? Entonces, todos los síndromes que puedas pensar, ahí están. Y es obviamente un terrible problema para el futuro de estos seres humanos. Ese es el comentario. Sí. Yo quería decir que UNICEF hace unos días, la semana pasada, y lo tengo. UNICEF es el organismo internacional de derechos de la infancia, Ujú.
preocupantes en el mundo, no en México, en términos amplios. Más que mi computadora está medio lenta. UNICEF dice, disminuye el matrimonio infantil, pero se necesitarán 500 años para eliminarlo. Se advierte que cada año se siguen casando forzadamente 12 millones de niñas. ¿Escucharon bien? Sí, 12 es terrible. millones de niñas. Espanto. Esto en el mundo. Esto nos dará una idea de lo que está pasando en México. El artículo lo pueden leer. Ya sé que nunca entran al portal de los periodistas, pero ahí se publicó este artículo, que es de suscripción al periódico inglés The Guardian. Pero pues yo, dentro de la generosidad que me caracteriza, pago el servicio para poderles compartir esta información. Gracias. 12 millones de niñas menores de 18 años son forzadas a contraer el matrimonio. Quizá muchas de ellas han sido violadas antes, ¿eh? Quizá. Claro. Y están 300 años para que esto termine. Aún así dicen que hay una disminución. Las tasas de matrimonio infantil en el sur de Asia, donde vive el 45% de las novias menores de edad del mundo, reforzó la tendencia general. Sin embargo, en el África subsahariana, 1 de cada 3 niñas se casa antes de los 18. Las tasas más elevadas de matrimonio infantil se registran en África Occidental y Central, donde se ubican 7 de los 10 países con mayor prevalencia de escala mundial. Y ahí sigue el tema, no habla de México, en este caso se concentra más en... Pero el informe lo pueden checar ustedes en UNICEF y ahí está, y ahí pueden leerlo, porque habla de México y habla de todos los países del continente. Ese es un comentario. El otro, hace muchos años, hace casi 50, 48 años o algo así, cuando era yo reportero en el periódico El Sol de Puebla, me dieron como fuente la Universidad de las Américas, una fuente que no dejaba dinero, no tenía publicidad, entonces me la dieron a mí porque pues, así era la mafia del poder, ya había mafia del poder, no es nueva. Y entonces fui a entrevistar, me mandó Mitzi Serwinka, que era la coordinadora de medios, me consiguió una pues, entrevista con una doctora norteamericana, no me acuerdo cómo se llamaba, esta mujer muy inteligente, que era la encargada, no sé si era hospital o clínica lo que tenían dentro de la UDLA para la atención de los estudiantes, para los que estaban medio internos, medio, no sé el concepto que se manejaba, pero había una doctora para atender en servicios médicos a los estudiantes y a los maestros dentro de las instalaciones de la UDLA. Y Sí, entonces sí, voy a sí. hacer la entrevista. Les hablo en 1975-76, ¿eh? Voy a hacer la entrevista y estoy sentado, llegó alguien ahí, le preguntó algo pues, la doctora, y yo veo así ya sabes, ¿no? En el escritorio, veo unas píldoras que decían anticonceptivas, una cajita ahí. Y entonces dentro de la plática le pregunto que si en la universidad se usaban las píldoras. Y me dijo, sí, las estudiantes que quieren y vienen y las orientamos para prevenir los embarazos. Les damos las píldoras. Salgo de la universidad, voy a redactar mi nota. Para mí la nota no era que tenían caries el 30% de los estudiantes o que había una subalimentación o que bebían alcohol. Para mí la nota fue, en aquellas épocas, Claro. que hubiera a disposición de los estudiantes la píldora anticonceptiva. Publiqué la nota. Llegó la carta de la Universidad de las Américas rechazando la versión que yo había dado. Entonces nos confrontamos, el vicerrector, que era Alor Campillo, que ya falleció hace algunos años, una gente muy decente. Le dije, perdóneme, rector, vicerrector, yo vi ahí la caja y le pregunté a la doctora. Mandaron llamar a la doctora y la despidieron. Claro. Oh, Tercer comentario. Qué terrible. Tercer comentario. Platiqué con una señora que tiene 2 hijos adolescentes. En la consulta de la ópera, ya ves que ahí cae todo. Y me decía que estaba preocupada porque su niño, que es un adolescente, no sé si tendrá 15 años o algo así,
de pronto llegaba con el teléfono y se ponía a hacer cosas ahí de los chats, de cosas. Entonces un día ella se acercó a ver qué estaba viendo su hijo. Y la señora dice, me quedé alarmada, no puedo describir lo que vi. Memes, fotografías, videos en WhatsApp de mujeres desnudas, sería lo normal. No, no, no. Penetraciones explícitas, o sea, sexo explícito, masturbaciones explícitas de hombre, mujer, mujer, hombre, etcétera. Eso es lo que están mandándose entre los niños de 15, 14, 16 años, no sé de cuánto. Eso está pasando. Ahí yo no sé, lo que dice Aida es muy interesante, pero sería, digamos, en el entorno de la orientación sexual, de hablar de sexualidad, de todo esto. Señores, en este país una asignatura pendiente de la educación es la sexualidad. Claro. A mí me queda clarísimo el asunto. En fin, 3 comentarios. Adelante. Bueno, y lo asombroso es que sí hay, vamos a entrecomillar, educación sexual en las escuelas. Es una materia que ya desde hace años se imparte. Y alguien por ahí, no recuerdo, comentaba que no obstante la educación sexual que se imparte en las escuelas, perdón, los embarazos siguen ocurriendo, Sí, las enfermedades de transmisión sexual siguen ocurriendo. Entonces, ¿qué se necesita? Y es que habría que reflexionar sobre un tema que a mí me parece que es muy, muy importante y que quizás es uno de los ejes de este tema que nos comenta Sara, y es lo que llamo la hipererotización de la sociedad, ¿no? Claro. Hay una hipererotización, eso por un lado, porque si nosotros prendemos la televisión, escuchamos una canción, bueno, el erotismo está presente por todos lados. O sea, yo de repente, a mí no me gusta, pero pues, tratando de entender el reggaetón, eh, he visto algunos videos y me quedo asombrado de las imágenes, porque es un constante erotismo, es una sensualidad, pero enorme, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, vemos anuncios y la sexualidad está presente. Hay una máxima en el marketing que dice el sexo vende. Entonces, mientras más erotizado esté el anuncio, hay más probabilidades de que se venda, ¿no? Eso por un lado, la hipererotización. Y por otro lado, algo está pasando en las familias. Y yo creo que algo que está ocurriendo en las familias es que los chicos cada vez están más solos en las familias. Hay menos observación, por qué no decirlo, vigilancia de parte de los padres. Porque, por ejemplo, esta mamá que dices que es Manuel, pues, hubo el chance de ir a ver lo que estaba viendo el chamaco. Pero eso quiere decir que hay miles, quizá millones de escuincles que están viendo pero ¿qué este tipo haces de imagen. qué haces como madre, en este caso, porque fue la mamá Claro, quien vio eso, no fue su papá? Ya no me sí. contaron más, o sea, ya lo sentí también un tema muy, muy privado, muy personal, Sí, pero cómo no. ¿qué haces como mamá ante una escena como la que acabo de describir con tu hijo? Y que Es algo complicado, si lo porque, regañas, ¿cuáles son las Sí. consecuencias? No, Ella dice no. que preguntó, ¿por qué tienes eso? Porque lo mandan mis claro, compañeros. exacto. Precisamente ahí es donde Sí, la ¿qué cercanía haces de los ahí? papás es ¿Qué importante, ¿no? haces ahí? Exacto. Yo creo, yo creo que hay que hablar con los hijos y como tú dices, no empezar a regañar, a pegar, no, 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 sino hablar, establecer un vínculo, comunicación abierta y los papás tienen que darse tiempo para eso, pero a veces los papás y las mamás están tan ocupados en sus asuntos, tan cansados, tan No tan neurotizados, ocupados en etcétera, sus asuntos. Es que la macroeconomía te obliga ¿vale? a que trabaje el papá y la mamá, A porque eso me si refiero, puedes pagar los gastos, no puedes pagar el coche, no puedes pagar el internet, no puedes pagar exactamente, la hipoteca, la renta, ese es el problema, es la hipereconomía, la macroeconomía te genera todos estos asuntos. cierto, a eso me refería. Están tan metidos en las actividades para sacar para lo que están pagando
que para pues ya no pagarle el conviven con internet al niño, para que tenga para pagarle televisión, el interés al niño, Para que sí, pueda estudiar. para que pueda cierto. estudiar. Sí, claro, porque ya Sí, las tareas y son esto, en internet, los trabajos, la investigación, todo. sí, y esto cuestionaría varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, y no es por echarle porras a los modelos anteriores de familia o al modelo tradicional, sino el hecho de que, por ejemplo, tradicionalmente se conocía que mamá se quedaba al cuidado de la casa y de los hijos, y eso implicaba que estaba cerca de los hijos constantemente. Pero bueno, con el advenimiento de las oportunidades y la apertura de oportunidades de la mujer al trabajo, absolutamente de acuerdo, pues ya ni papá ni mamá. Entonces ahora, bueno, quizá guarderías, pero cuando no era la tía, el tío, y otro fenómeno que se da también que tiene que ver con los embarazos, las violaciones que se dan en la familia, ¿no? Ujú. Entonces, wow, Hay una película, no sé si está en la plataforma de Amazon o de Netflix, Netflix, no me acuerdo de dónde la vi, de esas que te salen de recomendación, quizá te Ujú. interese o sugeridas para ti. La ¿cuál es? historia está basada en una historia real de una mujer en el sur de los Estados Unidos. Entiendo que en la zona donde a las personas de color se les pues, despreciaba. Y esta es una mujer blanca que queda viuda, que se casa de nuevo, que se divorcia y que todo el pueblo de donde regresa le recrimina que haya tenido ya dos maridos. Y entonces ella comienza a intentar a rescatar el negocio que le había dejado su mamá y su papá y el abuelo. Y resulta que está quebrado. Y en el momento en el que va pues, al banco a decir, oiga, pues a ver, yo quiero saber cómo están las cuentas de mi familia. No, su familia ya no tiene dinero. Hipotecaron, vendieron, etcétera. Tiene usted que pagar tanto. Pero además, usted, por ser mujer, no es sujeto de crédito. Claro, Usted necesita que venga un hombre con usted para que le demos sí. un crédito. Claro, La señora que venía de una ciudad urbana desarrollada diferente a donde estaba, está basada en la historia del crecimiento de la venta puerta por puerta de Avon. ¿Se Mm, ah, acuerdan de Avon? ya. Bueno, entonces la señora comienza pues, a revolver el pueblo. Va y pide trabajo en una cafetería y en la cafetería el dueño les exige que enseñen más allá de la pantorrilla que era lo permitido en aquella época claro, para que los clientes fueran. Un día llegan unos jóvenes de color y le dicen a esta señora que si pueden pasar y ella dice, sí, no hay ningún problema. ¿Está usted segura? Sí. ¿A dónde nos sentamos? Pues donde ustedes Donde quieran. quieran. Se sientan en la barra ah, y llegan los blancos, racistas, no, ya me imagino. ven en la puerta que están sentadas las personas afroamericanas en la barra y entran con palos y le reclaman a la camarera, la señora esta, No, le reclaman a la camarera que cómo es posible que dejó y que los tenedores que tocaron esos perros, creo que les dicen, los deben sí, tirar a la basura, que los platos, y entonces se empieza a armar una trifulca y el tipo le da un golpe a la señora sale disparada por ahí atrás de la barra y una de las camareras de esas, ya saben ustedes, alemanas, agarra y le pega al tipo y entonces se arma una trifulca tremenda, llega la policía, las fotografías al día siguiente en los diarios, donde la señora está tirada en el piso, las personas de color con los pasteles en las manos que se recogen, una trifulca. Y mete las manos un senador blanco que estaba enamorado de la chava desde que era señorita. Y empieza todo un movimiento de recuperación de la dignidad de la mujer a través de un político. Y le dicen sus compañeros políticos, oye, no, esto no va a pasar. Y entonces viene una charla donde dicen, es que la mujer, él dice, necesitamos que las mujeres tengan los derechos como los hombres. Necesitamos que haya igualdad de los derechos, igualdad de salarios en el trabajo, que la mujer pueda tener las oportunidades de salir adelante. Y todos los republicanos, que eran los de su partido, dicen, estás mal, la mujer nació para ser madre.
Si la mujer trabaja, no va a atender a los hijos. Y si no atiende a los hijos van a ser rebeldes y se van a juntar con los de raza de otro color y vamos a perder nuestros privilegios. La película, o sea, yo no la quería ver, pero me empecé a meter en el tema y tiene que ver con esto que están diciendo de la educación, del desprecio, de todas estas cosas, que finalmente hay un pasaje ahí donde a una de las camareras la violan y la embarazan. Y entonces pues hay un desprecio contra ella por haber tenido un hijo de alguien que no era, que no era conocido, ¿no? O sea, una sociedad sumamente cerrada. Esto no ha dejado de ser, sigue pasando. Sí. Gracias, Carlos Víctor. Terrible. Oye, quería comentar acerca de tu amiga. Tu amiga alrededor tiene de... Mi pacientita. Bueno, pacientita de la tu ópera. pacientita. Bueno, de la ópera. Es un chico que tiene 15 años de edad, supuestamente ella menos. tiene como 40 años de edad, nació 1980, tu paciente, y entonces veo que es obviamente muy diferente a nuestra generación, donde ella ya rompió desde hace muchos años con muchos tabús, ha platicado de estos temas, y lo que veo es miedo. No, para ella fue una sorpresa. No, yo lo sé. Pero está hablando de cómo ha crecido, ¿no? Sí, cómo ha variado, o sea, no podemos hablar de nuestra generación, nosotros, a la de ella, donde en ella nació en 1980, ya hablando sobre estos temas, más apertura, pero no supo cómo abordar esta situación ante un hijo, que supuestamente ella ya domina el tema. Se sorprendió de las escenas que estaba viendo su hijo. O sea, para ella yo lo sé. Una sorpresa. Entonces, quiero decir, tenemos miedo de cómo abordar estos temas a pesar de la preparación de ella. No sabemos. No, espérame. Tenemos miedo a los... No sabemos hacerlo. Sí, no entonces tenemos que abordarlo. O sea, cuando vemos una película, vemos una película y le dices a tu hijo, oye, ¿qué sacas de esta película? ¿Cómo tú la viste? ¿Cómo razonamos esta situación? Bueno, ante estos hechos que tú estás platicando, Jesús Manuel, yo creo que tendría que haber afrontado este tema con él y qué es lo que pretende, qué es lo que piensa, por qué se viene este movimiento entre los amigos. Es que eso, en esta narrativa. Es que ella, cuando vio eso, le dijo, ¿qué haces con esto? No, mamá, pues nada, me lo mandan mis compañeros. Ah, bórralo. Sí, lo borró, ya siguió. Al niño no le aterrizó la concupiscencia que a un adulto le pudiera aterrizar. Lo puse como ejemplo de lo que está pasando hoy día. Sí. Pero creo que el comentario de Víctor es razonable, perdón, Víctor, porque tú estás diciendo que una persona que nace en los 80s y nosotros que nacimos décadas muy anteriores, también nos conflictúa el qué hacer. Entonces, no es problema generacional, es que hasta la fecha no se sabe cómo tener una adecuada respuesta ante estas situaciones. Entiendo, ¿no, Víctor? No, yo no lo entendí así, por eso interrumpí, porque lo que yo entendí que estaba diciendo Víctor es que lo que la señora debió haber hecho, esto, aquello, no, simplemente es la manifestación de un hecho que sucedió en el teléfono de un niño, de un adolescente. Sí, la reacción, no sé, el papá como lo habrá platicado, si habrán ido a reclamar a la escuela, si habrán, eso ya no lo sé. Pero es lo que está pasando. O sea, yo lo pongo como un ejemplo de que lo que sucede provoca lo que ustedes están diciendo en el primer escenario de lo que planteó Aida, de los embarazos infantiles. Si a los niños les están dando esta información desde adolescentes, por favor, hombre. Sí. Y no sé si se acuerdan que hubo un programa que estuvimos tratando el tema de la hipersexualidad infantil, ¿recuerdan? Sí. Esa parte, ¿no? Cómo a las niñas las hacían vestirse como si fueran ya unas señoritas. Estos concursos también en donde van vestidas casi de vampiresas, ¿no? No Hay una película, por cierto, buenísima, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Cuál? Se llama Little Miss Sunshine, la pequeña señorita Sunshine. Es una película excelente, no muy conocida, pero es una película buenísima. No sé si está en Netflix, no creo,
pero así se llama Pequeña Señorita Sunshine. Es la historia de una familia que inscribe a su hijita, pero sin ningún atributo físico para concursar, porque era una chica con sobrepeso, pero la familia ingenua quiere ver si corren con suerte de que gane el concurso de la señorita Sunshine, que es de esas niñas chiquitas de alrededor de 10 años, 9 años, que las visten como si fueran mujeres de Sí, 25 y súper, súper erotizado, ¿no? Pero está además divertidísima, está muy buena la película, Pequeña Señorita Sunshine. Y ya bueno, se ve encontré. la dinámica rarísima de la familia, etcétera, Sí, etcétera. Pero aquí algo que quería también comentar es el hecho de que es que los papás, y a veces ni siquiera los maestros, y voy a decir algo más, a veces ni siquiera los psicólogos tienen una preparación no, que permita una orientación mucho más funcional de todo este fenómeno que me parece que es muy complejo, ¿no? La sexualidad humana está llegando a sitios y niveles muy desconcertantes, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba viendo, no sé si sea cierto, de un video donde hay una clase, creo que es en Argentina, donde está un tipo acostado, desnudo en el suelo, están mamás con niños alrededor y la maestra pasa a una niña toda muy nerviosa, la invita a que vaya tocando al tipo, a que le toque los pies, que le toque las piernas, que le toque, y él estaba desnudo. La niña, pues muy pudorosa, ¿no? Se resiste un poco, pero la maestra le dice, no, pues tócalo, mira que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y digo, bueno, si esa es parte de la educación sexual nueva, pues tengo mis reservas, pero la niña era muy pequeña, tendría 5 o 6 añitos y ya ir a tocar el cuerpo de un hombre, así como que ay, para qué, como que ¿para qué, no? para Para que qué. conozca el cuerpo humano, ¿no? Y digo, wow, ¿quién diseñó esas clases y qué investigación hay al respecto, ¿no? Que pudiese sostener eso. Yo supe de otra, pero tampoco puedo afirmar nada de que es cierto. Supe de que en algunos lugares también están enseñando a erotizarse mutuamente, a tocarse sus partes a los niños. Eso no lo puedo asegurar. Pero sí es cierto, caray. Por ejemplo, también en algunos lugares en Estados Unidos hay lugares donde llega creo que ya lo he comentado, una de estas que se llaman drag queens, una drag queen, a jugar con los niños y los niños se la quedan viendo o se lo quedan viendo, no sé cómo llamarlo, o se le queden viendo al tipa que está vestido así como drag queen y los chicos no acaban de ubicar, yo se ve sus miraditas de que los niños no entienden qué es niña, bueno, es hombre, mujer, qué es eso, y con movimientos muy así, muy sensuales y eróticos, y haciendo tubo delante de ellos, digo, ¿y eso para qué? ¿Para qué, no? Entonces, ciertamente la educación sexual ahora, ¿según quién? Porque estamos en situaciones muy complejas ya de la educación sexual, de la sexualidad humana, ¿no? O sea, quizá haya que empezar por adaptarnos a un criterio universal de lo que Híjole, es la sexualidad. Y aquí entran las costumbres orientales contra las costumbres occidentales, Ujú, por ahí ejemplo. hay dos usos. Sí, sí, sí. sí, Porque esta foto que se mostraba en el artículo es una foto de la India, y en la India es tradición casar a las niñas, y desde muy pequeñitas las casan, 8 o 9 años ya las están casando. Ya es parte de su cultura, aberrante, espantoso, pero es parte de la cultura, como la, 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 la extirpación del clítoris en las niñas en África, en la India, ¿no? Claro, claro, En esas sí, las partes. ablaciones, sí. eh, Muy bien. Sí, A ver, volvió loco. Víctor, ¿tienes algún comentario tuyo de ti? Porque yo traigo uno que está muy relacionado con esto, sin Ajá. saber, y aquí puedo contar Aida. la Ay, telepatía. ay, ay, no, 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 ¿quieres que ya hable yo? Bueno, si quieren pongo, es un asunto que me causó curiosidad. A ver, Soy de los que se mete a las páginas donde presentan efemérides, por ejemplo, ¿no? El día 11 fue el, el 9, perdón, fue el día de que terminó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? El día de la victoria que se llama en Rusia. Y de repente hay cosas curiosas que tienen que ver con lo que estamos hablando de la educación sexual, si es que mi porquería esta jala.
se las pongo, porque ahora creo que la que está mal es la mía. A ver, aquí está. Ustedes saben que el mes de mayo es el mes de María. Bueno, es lo que nos enseñaron en la escuela a nosotros, llevar flores a la Virgen María en mayo. Pues resulta que el mes de mayo está dedicado en el mundo a la masturbación. Ahora, Mira, A mí sí, me causó curiosidad leer el artículo. claro. Dice, la masturbación o autosatisfacción, bueno, no les voy a decir en qué consiste, todo el mundo lo sabe. Sí, ya no voy a entrar en detalles. Pero dice, mayo es el mes internacional de la masturbación y hoy se debería anda, pensar que igual que la belleza, la dieta y la forma física, el placer sexual es una parte fundamental de la salud y el bienestar general, ya que afecta al bienestar físico, mental y social. En la antigua Grecia, la masturbación se consideraba una actividad normal y saludable, sobre todo para los hombres jóvenes. Era una forma de liberar la tensión sexual y de ayudar a los jóvenes a conocer su cuerpo como preparación para el matrimonio. De hecho, Aristóteles creía que el placer en las relaciones sexuales era una parte necesaria y natural de la vida, el objetivo de todas las actividades humanas. Sin embargo, también creía en la moderación, el equilibrio y que demasiado placer podía conducir al exceso y a la decadencia moral. En cambio, los antiguos romanos tenían una visión más negativa de la masturbación, creían que en exceso podía provocar problemas de salud tanto física como mental y que era un signo de debilidad o falta de autocontrol. Se asociaba a menudo con los esclavos y otras personas menos pudientes, llegando a considerarse una práctica vergonzosa e inmoral. Viene la explicación de las enfermedades físicas y mentales que podría traer en consecuencia la masturbación a finales del siglo XIX en Europa, como lo explica Megwin White, directora de educación de Satisfyer y sexóloga clínica certificada. Las teorías psicoanalíticas de principios del 20 también contribuyeron a crear un tabú en torno a la masturbación. Sigmund Freud y otros psicólogos sugirieron que esta práctica podía provocar diversos problemas de salud mental, neurosis y psicosis. Una de las ideas más controvertidas de Freud fue el concepto de envidia del pene, que sugería que las mujeres eran intrínsecamente inferiores a los hombres porque no tenían pene. Esto lo dijo el tal Freud. También creía que la sexualidad femenina centrada en el clítoris era inmadura e infantil y que finalmente las mujeres acabarían superando el placer del clítoris y desarrollarían una forma madura de sexualidad centrada en el coito vaginal con una pareja masculina. Esto, por supuesto, fue finalmente desacreditado por la investigación sexual moderna. Recientemente se han encontrado objetos romanos rudimentarios para la masturbación. El primer juguete sexual mecánico o vibrador fue inventado a finales del siglo XIX por un médico británico llamado Joseph Mortimer Granville, que diseñó un aparato de vapor llamado martillo de Granville. La invención del vibrador revolucionó el tratamiento de la histeria femenina, haciéndolo más rápido y eficaz. También condujo al desarrollo de vibradores personales para uso doméstico, cuenta la experta. Luego vienen los temas ya de la sexualidad hoy día, de la masturbación de hoy día, si es sano, los juguetes heroicos, la inteligencia artificial en el sexo, etcétera. wow. Es esto de la histeria femenina, así lo dice el artículo, me recordó un médico que se hizo famoso y que lo denunciaron algunas personas, algunos esposos, porque atendía muy bien a sus esposas, porque decían que las pacientitas tenían histeria. Y De hecho, hay entonces, una película, ¿no? Que lo maneja no, muy esto bien. pasó aquí en Puebla, esto pasó aquí en No, Puebla. no, pero de cómo se Esto manejó pasó todo en esto. Puebla. Y un Bueno, día un marido llegó y le dijo, ¿qué le está haciendo a mi mujer? Y la señora pues iba textualmente a que la masturbara el doctor para curarla de la histeria. En fin, ahí lo dejo. bueno, yo sí quiero hacer una acotación a eso, que está sacado de contexto lo de Freud, ¿eh? Freud lo que dijo es Eso es que lo que pensé. la represión sexual, conllevaba a problemas de neurosis, efectivamente.
pero no en sí la masturbación. Si en algún momento dado él lo dijo, el problema con Freud fue que le dio demasiada importancia y para la gente y para el gusto de cómo se vivía en esa época a la sexualidad, a que se hablara, que fuera más explícito todo esto, a quitar esta represión. Entonces, no sé de dónde sacaron esto de contexto. Y una de las cosas, efectivamente, él empieza a plantear lo de la envidia del pene. No es un artículo académico, es un artículo Sí, se periodístico. ve que tomaron ahí No es algunos académico. fragmentos. Es un artículo periodístico basado en que el mes de mayo está dedicado a la masturbación. No Pero sabía. valga la acotación. ¿Está bien? Sí, Claro. claro. Para eso te invitamos para que tú pongas esa referencia. No, y te podría seguir diciendo de lo del pene y eso que dicen, que tampoco lo dijo así, pero bueno, lo dejamos para otro programa. No, Sí, pues de una sí. vez, pues, por No, favor. ya nada más quiero comentarles que hay que ir a un proceso de capacitación hasta en estos temas de cómo debes de masturbarte, porque no solamente es empírico como Dios te da a entender, ¿verdad? Sino necesitas una técnica especial para que tú no lastimes tu pene, y si tú gustas de esa masturbación, dices, bueno, voy a hacerlo, pero bien. Hay que recordar que hay una técnica en cuanto a enseñanza a quien sufre de eyaculación precoz. Eyaculación precoz es que en menos de un minuto ya tienes una eyaculación, y ahí hay una práctica donde tú lo haces o tu pareja lo hace, y que para que se fortalezca tu pene se requiere de un movimiento para que trates de eyacular, pero en el momento en que vas a eyacular, se te frena, o sea, se deja de estimular para que ese músculo se fortalezca y tú tengas un mayor tiempo de erección. O sea, tiene sus técnicas, o sea, no solamente es, solamente me concentro, pienso en algo, veo en algo y ya eyaculo, ¿sí? Entonces, una cosa es la eyaculación, otra cosa es el orgasmo. Hay técnicas médicas y no solamente porque quiero sentir una satisfacción y ya. ¿Y qué me deja? Incluso Es lo que quiere para todos decir. los demás problemas que hay con relación al ejercicio de la sexualidad, totalmente de acuerdo, Víctor. Así es. Ya sé que Muy bien. hace unos meses estaba viendo un programa estaban hablando sobre una terapeuta sexual en Nueva York, y ella comentaba que eh, tenía muchas pacientes, mujeres, casadas y solteras, y que ellas encontraron un cambio en su vida emocional, en su satisfacción personal y sexual, cuando ella las enseñó a masturbarse precisamente, aunque no obstante estar casadas, pareja, etcétera, o solteras. Entonces su vida les cambiaba, ¿no? Su vida les cambia cuando Así aprenden es. a Eso generarse una me satisfacción. lleva a un tema que no hemos tocado, creo que nunca, o no sé si lo tocamos alguna vez en otro programa con los ¿Cuál? psicoanalistas. El tema de la satisfacción de la mujer, del placer, del orgasmo femenino, que no siempre las mujeres logran o saben o lo consiguen, ya sea por, por ellas mismas o por su pareja. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que Nada Incluso más son te quiero comentar que yo no soy responsable de tu orgasmo ni tú del mío, claro. ¿sí? O sea, no dependemos del otro. O sea, esa frase que estaba escrita en el diario de Casanova de que el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no es cierta? Sí, claro. sí, yo digo que sí, pero también tiene sus asegúnes, dirían en mi pueblo, ¿no? Es decir, el momento del encuentro sexual, sí es diría, voy a usar metáforas, es una danza donde participamos mutuamente, sí yo me encargo de mi placer, pero también tiene que ver mi pareja, y yo tengo que ver con mi pareja en que los dos también seamos conscientes de la existencia del otro, porque si no resulta una masturbación asistida, nada más el encuentro erótico sexual, ¿no? Sí, una masturbación asistida con una persona. Y yo creo que sí hay que ver, ser consciente qué le gusta a mi pareja, qué me gusta a mí, y los dos participar en ese involucramiento, en ese juego sexual, para darme placer, pero también ayudar al otro amorosa y eróticamente a que también pueda experimentar un placer
Eso sería satisface. parte de la educación sexual. Pues Sí, sí, y que ya de adulto lo manejamos así en la terapia sexual. De eso se trata precisamente la terapia sexual para las parejas, ¿no? De enseñarles, de que vean, que conozcan a la otra, que conozcan su cuerpo y conozcan el cuerpo de la otra persona, para que haya toda esta reciprocidad también, porque no es en plan solito, ¿no? Sino que tiene que ser también en conjunto, en una actitud de colaboración de cada uno de ellos. Entonces, parte de la terapia sexual es lo que hacemos, ¿no? En terapia. Claro, Y otra cosa claro. también es que la pareja tiene que entender, o debemos entender, que el placer sexual no está centrado nada más en el pene o en la vagina o en el Claro, clítoris, ¿no? claro. No, bueno, hay muchas zonas productoras de placer, zonas Erógenas, erógenas, claro. exactamente, y no requiere necesariamente ni siquiera de la penetración, necesariamente, ¿no? Sí, Entonces, Así el es. orgasmo puede ser alcanzado, digamos, por otros caminos, no nada más por la pura penetración, que es focalizarlo, pues también Oye, medio. ¿puedo Sí, tocar mi tema? Sí, pues yo te dije ¿Y hace rato, cuánto dije, tiempo? yo metí el otro porque dije, tiene relación, nada más. Sí, claro. Bueno, esta no tiene relación con lo que con lo que hemos platicado. Lo que tú Bueno, quieres. voy a hacer, voy a hacer dos comentarios antes de entrar al tema que está girando en cuanto a salud de los presidentes y que se ha vuelto un tabú. De De los, los presidentes, de sí, los, siempre, pues, vale. o los bueno, del presidentes. presidente. Del Bueno, adelante. presidente. bueno, ahí voy. El Bueno, presidente, primero, ¿dónde? Pues hay que escucharlo. Pues A es ver, que venga, venga. cuando Ya Víctor ve. habla en plural es que no quiere comprometerse. Voy a hablar de la salud del presidente de México. Punto. no, No. voy a hablar de los presidentes en la historia, 64 presidentes en México. Bien, pero primero quería hacer varios comentarios porque me ha girado aquí en mi mente. El presidente anuncia por primera vez la vacuna patria el 13 de abril del 2021 para no depender de otro país y continuar con nuestra soberanía vacunal. Actualmente estamos en espera de su aprobación por COFEPRIS y por otro lado, la OMS da por terminada la pandemia el 5 de mayo de este año. Y pasando a otro tema, Pero eso qué tiene que me ver. llama que seguimos esperando la vacuna a No, pesar bueno, de pues que eso la ya pandemia se sabíamos que, terminó. pero Pero eso se ya va a Iba a sabíamos que anunciar necesitar, de, se va a era, seguir necesitando, Víctor. sí, pero no vamos a tener la esperemos, patria, hombre, por es, favor. La esperemos corte que va a llegue algún decir que día. no. La Otra corte va a decir, reflexión es con el comentario que hizo el senador Ricardo Monreal el día 4 de mayo en relación con la candidatura presidencial del 2024. Dice, prefiero no ser nada, fíjate, prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente. Eso me movió mucho. Y me pregunté, la Hasta el fidelidad de mismo cualquier, presidente le movió. la fidelidad de cualquier político es hacia la persona o hacia la patria. Cuando me refiero, yo tenía otro concepto a Ricardo Monreal, pero digo, ¿cómo es que no? Prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente. Pues que Y no has digo, leído como los persona, evangelios, no has leído la Biblia, no has visto que todo esto es una faramaya basada en al tercer día resucita y la lealtad de Juan y el pedo de traición. 3 veces me no, negarás. y me quedé pensando en su autoestima, el ser crítico, el aportar ideas para la nación y también el respeto hacia su persona, ¿no? Dije, bueno, son cosas que suceden en nuestro país. Pero el tema principal, y me voy a referir a las enfermedades mortales de los presidentes de México, y no voy a tocar a todos, porque son 64 presidentes que ha habido en México, pero me llamó mucho la atención que la política, la historia y la medicina son disciplinas que van muy conectadas. Cuando hablamos de Guadalupe Victoria, él era epiléptico desde 1839. En 1842 sufrió un ataque de apoplejía, que es un sangrado dentro de un órgano, y el 3 de diciembre sufre de una neuralgia, él sufría mucho de dolor de cabeza. Y en Teciutlán tuvo 2 crisis convulsivas.
el 10 de marzo de 1843 se quejó de un dolor en el pecho, una precordalia. Y esto lo llevó pues, a morir y se refiere en cuanto a la autopsia, que se da una narrativa que es curiosa, es mucho que leer sobre la salud de los presidentes, y dice la narrativa de ese tiempo, la autopsia se comenzó a las 5:30 de la tarde, dando principio por la cavidad del abdomen, se abrió el abdomen, y se continuó con los órganos del pecho, y solo el corazón era el que se hallaba hinchado y voluminoso, demostrando haber reventado cuando expiró. Después de ahí me pasé a Benito Juárez, es un extracto que saqué porque es muy amplio. Benito Juárez tenía la debilidad por los cigarros fuertes. En marzo de 1864 sufrió una fiebre biliosa debido al paludismo, que es una lesión renal. El 17 de octubre de 1870 sufrió una congestión cerebral o un violento ataque cerebral, tuvo dolor en el pecho opresivo que se prolongó durante horas y se asoció con cuadros sincopales, se desmayaba, siendo su pulso de 25, 30 por minuto, siendo lo normal 85, 90. El 20 de marzo y el 8 de julio de 1872 tuvo varias crisis anquinosas y falleció el 18 de julio de 1872. También Porfirio Díaz, a media mañana del 2 de julio de 1915, donde la palabra se le fue acabando y el pensamiento haciéndosele más y más incoherente, y fallece pues en Francia. De ahí me pasé, realmente son muchos presidentes. Victoriano Huerta fue alcohólico, adicto a la marihuana. En enero de 1914 fue sometido a colestectomía por litiasis biliar, le quitaron la vesícula biliar y falleció en el hospital en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916 a las 18:30 horas de cirrosis hepática alcohólica. Plutarco Elías Calles fue alcohólico en 1933, fue intervenido quirúrgicamente de cálculos biliares en Estados Unidos y el acta de defunción anotó como enfermedades causantes un estrechamiento del colédoco, trombosis mesentérica en el intestino, y falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945 a las 14:40 horas. Lázaro Cárdenas del Río, 1970, fue hospitalizado para operarlo de una hernia umbilical y de una inflamación en el lado izquierdo del cuello, un ganglio submaxilar, y falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970 a las 19 horas en su casa, de cáncer de sangre, así decía la narrativa. Y la biopsia decía un melanoma, un cáncer. Adolfo López Mateos tuvo tabaquismo activo durante su periodo presidencial, tuvo crisis migrañosas tratadas con aspirina y en 1965 se sometió a una intervención quirúrgica encontrándole 7 aneurismas intracraneales. A los pocos días se paralizó el párpado izquierdo y se canceló su visión. Más adelante perdió la sensibilidad y la movilidad de su pierna izquierda. Luego se paralizó en su brazo izquierdo y perdió la sensibilidad del miembro inferior derecho de su pierna. Y en 1967 tuvo una hemorragia intracraneal, resultando en estado de coma, y fallece el 22 de septiembre de 1969. Gustavo Díaz Ordaz fue operado de un desprendimiento de retina postraumático y en el ojo derecho, y que tuvo asma bronquial. Fallece de cáncer de colon el 15 de julio de 1979. José Guillermo Guillermo Portillo padeció de sinusitis en 1994, tuvo un infarto cerebral quedando hemipléjico. En 2001 fue intervenido quirúrgicamente en Houston y padecía de diabetes y falleció de neumonía. Miguel de la Madrid tuvo tabaquismo activo, falleció de enfisema pulmonar. Ernesto Zedillo se le sometió a una cirugía de la rodilla derecha por meniscopatía, y el 4 de julio de 1997. Vicente Fox, sometido a una intervención quirúrgica de la columna vertebral por una hernia discal el 12 de marzo del 2003. Y Calderón ha sido intervenido en 2 ocasiones por una fractura de la cabeza del húmero izquierdo que se produjo al caer de una bicicleta en agosto del 2008 y de una lesión en una rodilla, que es del ligamento cruzado y del menisco. Enrique Peña Nieto lo han operado 2 veces de un nódulo tiroideo no canceroso
en julio del 2013 y de la vesícula biliar por colicistitis aguda el 26 de julio del 2015. Y Andrés Manuel López Obrador tiene hipertensión arterial sistémica. El 3 de diciembre del 2013 fue sometido a un cateterismo coronario y una colocación de stent en el Hospital Médica Sur por el cardiólogo Patricio Ortiz. Y también tiene una patología en la columna vertebral, atendido por el médico cubano Félix Delorit. Y últimamente, lo que sabemos, pues es el COVID. A veces tenemos miedo de hablar de las enfermedades de los presidentes, pero tarde o temprano, a través de los escritos, de las autopsias, de las historias clínicas, nos damos cuenta de esa narrativa y decimos, pues es un ser humano que puede enfermar. Y yo creo que se requiere de una claridad porque es un personaje público y es el presidente de los mexicanos. Entonces no hay que temer, tarde o temprano sabemos de sus enfermedades. Pero, es lo que les quería platicar. Oye, pero ninguno fue al IMSS, ninguno fue al ISSSTE. Es que no había. De todos modos se murieron. De todos modos se murieron. Pero quiero decir, la historia te va narrando de qué han parecido los presidentes. ¿Sí? Oiga, pero a mí sí me asombra, con todo lo enfermo que puede estar con su hipertensión, su problema cardíaco, Andrés Manuel, híjole, yo no sé si haya quien le aguante el paso, ¿eh? Y es que el término de salud, el concepto de salud, a lo mejor habría que, a lo mejor es muy aventurado, pero revisarlo, porque es más o menos como la ausencia de una serie de enfermedades, de padecimientos, etcétera, pero pues él tiene sus padecimientos y aún así tiene un ritmo de trabajo que yo no sé de dónde saca fuerza, y yo creo que la fuerza se la dan sus convicciones, ¿no? Las convicciones, el ardor por lo que quiere conseguir, por lo que quiere, las metas que quieren alcanzar, y su ideología, es lo que le da la energía, porque de otra manera, cualquiera de nosotros, por lo menos yo, estaría en cama, o por lo menos Son los descansando. tamales de chipilín y la Ándale. vitamina P. Pues lo que sea, pero qué resistencia tiene. Yo no aguantaría las 3 horas, nada más las 3 horas paradas, no las aguanto. Bueno, es que no toma ni agua, es lo ¿No? curioso. No hay Es quien le que acerque una Víctor botellita Gómez de no ha agua. hablado con él, ya tiene que decirle que deje de beber agua. Ya debería Es que no dejar de escucha. pelearse con él y hacer su paciente, su médico tratante y darle consejos. El problema es que no escucha, el señor presidente. Ah, ¿cuándo te has acercado a decirle? No creo, no creo. Ve una mañanera y le dices, a ver si no te escucha. Bien, pues, Oiga, señor voy y presidente, yo le quiero decir algo con todo respeto, usted que es el gran presidente de México, el hombre que salvará a este país, a este continente, al mundo. ¿Por qué no toma agua? Te recomiendo. Te va a decir, mire, compañero, tomo agua, pero después de la mañanera, porque si no, imagínese. No aguanto. Tengo que ir al baño. Pues van a pensar que... Interrumpir. Sí, claro. Bueno, está bien. Pues, Pero pensé como que ibas a historia hablar está de bien, otra ¿no? cosa, pensé que ibas a hablar de otra cosa. No sé Ah, si vas a no, pero Muy me acordé que interesante. un presidente que históricamente, sufría, un presidente que sufrió dolores horribles, y creo que era Kennedy, no es de cabeza, mexicano, dolores de, sí, tenía dolores migrañas muy horribles, fuertes, tenía horribles. migrañas Sí, muy, sí, muy sí, fuertes sí. y creo que tenía también un problema de comenzar con artritis reumatoide. Ah, mira, sí, También sí, sí, algo así leí en alguna biografía, en algún librito de él, no de él, sí. sino sobre él, un librito que por ahí tengo que es muy interesante y escaso, un libro pequeñito de la vida íntima de John Fitzgerald Kennedy, de su afición por el sexo, de esa debilidad que tenía de que cuanta mujer pasaba, tenía que pasar Hablando de, hablando de, Ujú. hablando de, pues hablando. ¿cómo se llama? Clinton también, en cuanto relajo se le armó por su chica No, esta bueno, que pues ese, pues, porque lo agarraron Esa, ahí en la esa fue jugada. una infidelidad ahí. Yo pienso Pero, que también muchas mujeres han de querer tener relación con alguien que tiene el poder del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Digo, imagínate la sensación que debe tener esa mujer de estar haciendo lo que está haciendo con el hombre en Occidente más poderoso del mundo. También debe sí, haber ahí algún asunto en la otra escena, ¿no?
Sí, 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 seguramente. Pues es A como todas las muchas, personas, hombres y mujeres, que quieren estar cerca y ser amigo de, ¿no? Estar compartiendo ese poder de un pedacito de ese poder, ¿no? Eh, que puede resultar altamente erótico, supongo, Pues ¿no? sí, claro. Sí, sí, sí. sí, claro, claro, puede ser totalmente erótico, no heroico, erótico. Heroico y Y heroico el lograrlo, porque no cualquiera tiene acceso. Víctor no puede llegar con el presidente a decirle que tome agua. No, no, no No. me dan permiso de entrar. Así usted no es periodista. Acredítese. Vengo como médico. ¿Qué otras Sí, sí. cosas traen por ahí? Oye, Olito, pues, oigan, pues Ah, fíjense que Olito, faltó. sí. El Pato, comentario ya, de ya para Olito, ir, sí, es cierto. ir concluyendo, hace unos No, días no, no. Un escuchaba comentario. una entrevista que le hacen a un periodista que se llama Francisco Cruz, Ah, es sí. el autor de un libro de García Luna. Ujú. Él comentaba, y me pareció interesante, fíjense, que habría que generar una necesidad de que a los políticos se les hiciera un perfil, ¿qué sería, Ara? Criminológico, Sí, un perfil criminológico, y además sí, yo creo que un perfil psicológico sí. general, ¿no? Porque es algo ausente. ¿Cómo se selecciona a un político para que participe, para que sea un candidato o para que pues llegue a una candidatura, puesto político, etcétera, etcétera? Pues no, eso está ausente. Que yo no lo sé, pero hasta donde yo conozco no hay ningún tipo de selección que involucre alguna prueba de este tipo, algún examen, algún estudio psicológico, criminológico, etcétera. Pues no lo hay. Y aquí el problema es que también leía el título de un artículo, de un video en YouTube, no lo alcancé a ver, pero dice, estamos en manos de psicópatas en el mundo, los grandes poderosos del planeta son psicópatas. Y dije, bueno, pues muchos políticos van para allá, porque algo que hemos comentado en otras ocasiones es precisamente que el ansia de poder es una característica de muchos psicópatas o del psicópata. Entonces, sabemos muy bien que, o por lo menos se dice que hubo gente como Salinas de Gortari y otros que en su haber tienen crímenes, ¿no? Y estas personas llegan al poder. Entonces, no sé cómo puede parecer un pensamiento muy, muy romántico llegar a, a instaurar esto, que, ok, quieres participar para un puesto, para una candidatura, vale, muy bien, pero pues tienes que someterte a una serie pues, de estudios, de análisis, para ver si eres, pues, digno o buen candidato para poder concursar, participar y ocupar un puesto de representación, un puesto político, etcétera, 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 ¿no? Pero pues eso está ausente, eso no lo hay. Entonces yo creo que ahí está el peligro de que llegue gente a puestos importantes eh, sin haber sido, sin haber habido ningún filtro que pudiese detener a gente pues malévola, criminal incluso. Pienso en Cabeza de Vaca, en otras personas que tienen en su haber crímenes y están ocupando puestos muy importantes. Así que, bueno, esa era la incógnita, eh, la interrogante. ¿Se podrá algún día que este tipo de personajes puedan someterse a un filtro de este tipo? No estaría mal, ¿no creen ustedes? ¿Cómo ven? Pues ya lo habíamos planteado alguna vez cuando nos quitaron de la radio, ¿no? ¿Se acuerdan? La Sí, importancia que tenía de que se revisara ¿Cuál el de las perfil épocas? ¿De cuál de las épocas hablas? de muchas épocas. Esto porque no nos lo pueden cerrar, pero bueno, quién sabe, bueno, pues hay quién cosas que sabe. sí, Pero sí sí, era esta necesidad que se tenía, ¿no? De que por qué en cualquier trabajo, por sencillo que fuera, te hacen un estudio exacto. psicológico o psicométrico, según el caso, y para este tipo de puestos, no, incluso los diputados, presidentes municipales, senadores, de todo tipo, de todos los poderes, ¿no? Que eso sería lo ideal, que desde abajo empezaran, porque incluso los jueces tampoco les ven que tengan la capacidad o la capacitación en el ámbito legal
pero jamás se ve ningún perfil psicológico en nadie y eso urge, ya lo habíamos comentado muchas veces y me parece de vital importancia, porque ellos no. Sí, aquí la cuestión es cómo podría lograrse eso. Porque aquí entre Tendría que nosotros, legislar, ¿no? sí, Pero tú aguantas 50 millones de un Pero cañonazo. primero tendrían que hacerle un análisis a los legisladores para ver si tienen la capacidad de legislar sobre esos temas. híjole. Porque lo que hemos visto que ha sucedido, Sí, creo deja que mucho que desear. hay un exceso de escasez. Yo no sé eso, Exacto, bueno, oxímoron. sí. Oye, sí, porque imagínate cómo saldría, por ejemplo, quiero pensar con las reservas del caso, cómo saldría el perfil o los resultados de un examen de este tipo, de, por ejemplo, de Xochitl Gálvez que llega al Congreso vestida de tiranosaurio Rex, ¿no? O que se ¿Qué le encadena, pasa? ¿no? Encadenada. Cadena. O sea, wow, no sé, pero me parece que quizá ya es un asunto muy necesario, ¿no? Ahora, a hacérselo llegar a los legisladores para que por lo menos sea un tema de discusión y que quizá en el futuro, insisto, tal vez de manera romántica, pues pudiese ocurrir, sería excelente, ¿no? Y además también un examen médico, aunque no sé si eso pueda tener alguna según, ¿no? Pero exámenes médicos, ¿qué tan Claro, saludable estás como para poder claro. estar en un puesto? Pero si es eso, pues a lo mejor Barbosa no hubiera llegado, no lo sé. Bueno, Yo prefiero, una solicitud de eso en algunos grupos políticos, eso que está diciendo Olinto Sí, sobre Barbosa, ¿eh? pues sí, yo prefiero un candidato que se manifieste, un personaje que se manifieste, por lo menos sé por dónde va, emite un pensamiento, un juicio. El problema son aquellos que están muy pasivos y que solamente levantan la mano. Eso es lo terrible, porque no sabes entonces de lo que se está hablando. Yo prefiero que se manifiesten de la manera que sea, pero que estoy disconforme con esa idea presentada, ¿no? No los que vayan y digan, sí, señor, cuando usted diga, señor, y también, ¿no? también, sí, Eso sí, es también. terrible, pues que entonces hay que estudiarlos. ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué eres legislador? Ah, porque voy a ganar bastante dinero. Y cada vez que levanto la mano me da 1 millón de pesos. Ah, bueno, perfecto. Pues por eso ya no participa tanto. O bueno, no lo sé, depende. Hay muchas narrativas alrededor de esto, Sí, ¿no? pero sí, la salud mental, emocional de nuestros queridos políticos, sean legisladores o Urge, sean lo que sean, urge, ¿no? es Como urgente diría porque la en manos canción, urge. Yo urge, urge. les he puesto los días miércoles, les paso, ahora sí que hago un repaso de lo que los pues, aspirantes, los políticos, los que quieren ser presidentes o los que quieren ser gobernadores, escriben en sus cuentas de Twitter, cómo transmiten, cómo comunican, a qué temas les dan énfasis, cómo redactan, cuáles son las fotografías que van presentando, si felicitan a los, bueno, mañana me imagino, digo mañana, este es un programa que estamos grabando martes, pero este día 10 las redes sociales se han de haber visto inundadas de felicitaciones de los aspirantes a gobernar o a ser presidente, felicitando a las mamás y regalándoles arbolitos y sartenes no eso antes, ¿verdad? Dándoles una American Express sin límite de gastos, qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿no? Porque finalmente, y pensé que alguien iba a tocar el tema de la madre, pero nos fuimos a las madres infantiles, que también tienen mucho que ver. Sí, Pero ¿no? seguimos siendo un país con respeto muy fuerte a la presencia de la madre, a la dignidad de la madre, pregunto. Yo Que creo si que hiciéramos un sí. país, Seguimos siendo porque sí, los pueblos originarios, el concepto de la madre era muy importante. Seguimos conservándolo. Sí, sí. Sí, sí, yo creo sí, que sí, independientemente de la situación de la mujer que ha cambiado y que tiene otras oportunidades ya que por fin se le permitieron, Ajá. y que ha ido ganando, sí, la condición de la madre sigue siendo un lugar de respeto, ¿no?
Por eso ya desde Octavio Paz que lo decía, ¿no? Que el peor insulto era ofender a la madre, ¿no? Puedes decir del padre lo que tú quieras, pero no te metas con la madre. Sigue siendo eso, ¿no? Todavía la madre es una figura muy, muy elevada, muy especial en general, ¿no? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, sí. No El creo que otro haya... día estaba yo escuchando algo sumamente importante, me pareció importante, y se hablaba de la madre y más del Día de la Madre. Dice, a nosotros las mujeres, y era como una queja de esta psicóloga que estaba yo escuchando, es decir, a las madres y a las mujeres se nos exige todo por parte de los hijos. Se nos exige que estemos trabajando, que estar empoderadas, pero que también en casa estemos atentos a todos sus caprichos y falta la comida, no hay aseo en la casa, la cama no se arregló. O sea, es mucha exigencia hacia la mujer por Sí. parte de los hijos y también del esposo. Y ella de alguna manera se estaba quejando de esta posición que sigue jugando la mujer. Dice, pero somos madre y tenemos que darnos, ¿no? Entonces, ¿por qué el reproche de los hijos durante otros días distintos al día 10 de mayo, y en donde se le reprocha muchas cosas, no me diste, me abandonaste, y se le exige más a la mujer? Entonces era una queja de decir, ya basta, ¿no? Por parte de los hijos, que nos sigan criticando, que nos sigan lastimando, violentando, porque es una Sí. exigencia. ¿Por qué no se basan en el padre? Si nosotros hemos estado a un lado de ellos y en su educación, pero cansadas seguimos trabajando aún dentro de casa, llegando de trabajo. Y era una queja, y si es válida lo que estaba yo escuchando. Y Y al sabes qué, Sí, final claro. dije, Víctor, bueno, nunca quedamos bien. así Siempre es. va a haber alguna queja de parte de los hijos, por muy bien que quieras hacer tu labor, de que algo no hiciste bien. Hasta que no Sí. son papás, los hijos se dan cuenta de esta situación, ¿no? Sí, pero me quedé pensando, dije, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Y dije, bueno, es parte de la educación del papá y de la mamá, no quiero excluir al papá, el decir, vivimos en una cultura de culpa. Primero, porque tú como mamá le dijiste, es que por tu culpa no salió esto, por tu culpa no fuiste por las tortillas o no hay tortillas, por tu culpa, y dije, bueno, será la narrativa de la madre hacia los hijos, y de repente viene de rebote, donde los hijos ahora me expresan de la manera en que yo les hablaba de pequeños. ¿Será parte de esto? Y que hay que razonarlo para romperlo, más que todo, no por culpabilizar, no, 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 sino para romperlo. ¿De qué manera estamos educando a estos hijos que se vuelven los hijos ingratos? Y entonces yo te di todo, dice la mujer, y ahora me reprochas que te faltó. Y la única que estuvo a tu lado fui yo, porque tu A padre ver, nos ¿no, abandonó o tu no padre les estuvo parece, alejado. no les parece que muchas veces cuando hablamos del tema de la madre en términos eh, como sin comprometer nuestro punto de vista, Ahí está cortando. Uh creo que la ¿No? red falló, Tu, la red falló, ¿verdad? tu señal, Sí, sí, falló, tu señal anda fallona. anda, Sí, anda fallando. todo anda mal, todo el Ahí país anda está. mal, hombre, todo. Ya. Ahí Bueno, está. A ver, inicia, espérate, porque es Se que cortó la idea, es anda ya dando Jesús. tu Ya. señal. se cortó la transmisión, todo se cortó, Todo pero se cortó. espérense un segundito que se reponga todo y ya comenzamos. Ahorita vamos ahorita ya. Ahí va. Es que ¿Te está queda? la velocidad de desde hace rato comenzó. ¿No estaban Ahorita pirateando tu señal, Jesús? no. Hay un ¿No? problema Telmex tiene algún problema de repente a determinadas horas. Yo creo que están haciendo alguna reparación. No sé si les sucedió hace una semana, los teléfonos, yo llamaba al capitán, llamaba al mesero, llamaba al otro, y todos, error de llamada, error de llamada, error de llamada. O sea, había un problema. Se ve que el 5G, el 4G, el 3G, todas estas cosas, algo está pasando y no hay un buen sistema ahorita por ejemplo, ahorita Puede ser. tengo en mi pantalla de velocidad, tengo sí, 120 ya de descarga, o sea, ya se normalizó, pero hace rato estaba en 3. Bueno, decía yo que si no les parecería que cuando se hable de estos temas de la madre, a veces cuando hemos hecho programas sobre la madre,
las opiniones no son totalmente similares, hay enfoques, no hay en el fondo, en cada una de nuestras opiniones del papel de la mamá, algo personal, algo de vivencia, Claro. algo de Sí, memoria, Sí. algo de genética, sí. algo de arrepentimiento, algo de felicidad, algo de tristeza. O sea, hablar de la madre al margen de nuestra madre es posible y a mí me late que es un poco difícil. Y luego, un hombre habla de la madre como una madre puede hablar de la madre. Alguien que ha sido madre puede hablar del papel de la madre o de lo que es ser madre, y un hombre no puede hablar de la madre porque no ha sido madre, ha sido padre. O sea, el engendrar, el dar a luz, como se decía hace tiempo, pues es una función totalmente de la mujer, aunque se necesita del hombre, toda esta parte biológica, fisiológica, etcétera. Pero el papel, el sufrimiento, el dolor, o sea, puede alguien decir, esta es una buena madre y puede decir, no es una buena madre. Puede alguien decir, yo no nací para ser madre. Puede alguien decir, yo no sé ser madre. ¿Se aprende a ser madre? ¿O les vale más lo que estoy diciendo? Digo, porque los veo con unas caras que no sé por dónde. Fíjate que esa es una discusión fuerte, porque para muchas corrientes, bueno, para algunas corrientes se aprende a ser mamá, ¿no? Que eso no es un instinto, sino es algo que se aprende. Yo creo que a lo mejor son las dos cosas. Hay una, tal vez haya algún sistema, ¿no? Ya en que se despierta cuando se es madre, pero pues muchas mujeres deciden no serlo. Y curiosamente, yo me he dado cuenta, no sé ustedes, de que muchos jóvenes están decidiendo, muchas chicas ya no ser mamás, ya no quieren tener hijos. De entrada dicen, yo no quiero tener hijos. Sí, sí, eso Sí, está muy claro. es- Pero yo sí creo que tiene que ver primero con lo que se vive, ¿no? Con lo que vive una niña desde su formación con relación a su madre, ¿no? Adquieres mucho de por imitación, porque por modelo lo estás viendo todos los días y eso lo incorporas en el fondo de tu ser, ¿no? Y eso lo llevas a al momento de ser madre, ¿no? El asunto es que también ya influye la formación, la ideología y otras cuestiones que se agregan a este modelo que ya tienes. Entonces es muy difícil, por ejemplo, a nosotros que nos tocó la transición de una cuestión machista totalmente, cambiar a la actualidad, ¿no? Creo que esto lo traemos arraigado, ¿no? Es muy difícil desaprender todo aquello que ya te incorporaste también. Entonces sí cuenta mucho todo lo que vives agregado a lo demás, pero creo que vas aprendiendo en la práctica, la realidad, ¿no? Al primer hijo es el que más le cuesta también a él mismo, ¿no? Porque estás aprendiendo cómo hacer, cómo cargar, todo, no sabías nada. Con el segundo ya tienes más experiencia y demás, pero también te voy a decir una cosa, siempre va a haber una inconformidad con cualquiera de los hijos y no es nada más que yo lo haya visto en mi caso, lo veo en todas las familias. Nadie está completamente decir, para mí fue la madre maravillosa, solo se ve en las telenovelas, en las películas, pero siempre hay rezago y lo vemos en la consulta, poco no, Linto. Los problemas principales que traen los pacientes es con los padres, padre y madre, y con el padre en función de que se aprende en lo que es el padre a partir de la madre. Entonces, si la madre Sí, quiere dar una buena imagen del padre, pues ya la hizo el papá, pero el papá puede ser lo mejor del mundo y si la mamá tiene conflicto con ese papá, pues ya fastidió al hijo y al papá, ¿no? Entonces es muy sí, difícil, ¿no? Es un tema que da para mucho. sí. Cada vez que hablamos hacemos catarsis, Jesús Manuel. Claro, Hablamos de nuestra narrativa y la narrativa que hemos recibido del exterior, eso sí. Lo importante es que si ya te dices cuenta, entres a terapia, ya te perdones y perdones a tu madre, para que uno logre ya vivir en paz. O sea, ya no podemos seguir con esa narrativa hasta los 70 años, porque dices, oye, el que ha sufrido he sido yo. Entonces necesito ya una terapia para ya lograr y pasar y hacer mi transición, porque no podemos seguir clavándonos en lo que no me diste, en lo que sí me diste, en lo que te faltó. Y no es porque quiera atacar a las mujeres, pero ya habíamos platicado que las mujeres que están en prisión, pues ahí las dejan,
Pero un padre, no sé qué tiene el padre, que lo siguen viendo, a Sí. pesar del comportamiento que haya tenido. O sea, es una narrativa que hemos leído y vivido, ¿no? Entonces dices, oye, espérame, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, pero lo principal es eso, para aliviar lo interior nuestro, con relación a la madre, hay que entrar a terapia, para que ya esto se termine. Porque si no, seguimos con la misma narrativa. Es lo que creo personal. Ustedes son los expertos. Muy bien. Pues señores, se Sí, nos sí, fue sí, el tiempo ahora sí, totalmente de acuerdo. bastante Muy bien. completo el programa de hoy y no me resta más que decirles, podéis ir en paz. El programa. La misa ha terminado. Gracias, Aida. Gracias, Olinto Montiel. Nos vemos. Gracias, Víctor Gómez. Nos vemos la Ya próxima. tenemos a nuestro Mesías. Ya. Ya tenemos nuestro Mesías. Está de moda ahora eso. Sí, ya sabes. Ya Ya. sabes. Nos Chicos, vemos. chicas, Gracias. ahí nos vemos. Gracias. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Buen Hasta día. luego. Bye. Bye bye. Los periodistas. Hacía unos 8 años, al aventurero le habían cuestionado algunos periodistas extranjeros sobre las aportaciones alimenticias derivadas de la batalla del 5 de mayo. Las conclusiones no fueron muy felices para las tropas de Zaragoza, habituadas al consumo del llamado en aquella época rancho o reserva de boca, compuesto por los alimentos comunes y ordinarios del campo y de la temporada: tortillas, chile, frijoles, quizá alguna carne seca o algún animal de corral extraído, no siempre en buena forma, de alguna casa en el campo. Pero los franceses asentados en México en los años posteriores sí dejaron una impronta interesante de los hábitos alimenticios europeos, principalmente en el terreno de la panadería, y algunos guisos de vaca o ternera fueron muy demandados por las clases sociales asentadas a finales de la década de los 90 del siglo XIX en la Angelópolis. Una prueba contundente de ello es la aportación de Narciso Bassols en La cocinera poblana, donde se registran las recetas derivadas del sincretismo de la presencia virreinal, mesoamericana y europea francesa de la época. La charla había salido a la mesa aquella mañana por el comentario de un amigo, hijo de refugiados españoles, quien había recibido un artículo sobre la llamada cocina de la posguerra o cocina del hambre, experimentada por sus familiares, principalmente por sus abuelos. Los trampantojos eran quizá la versión más sofisticada de las recetas de la posguerra en España. Es decir, las comidas no respondían a los ingredientes originales, más bien a falsificaciones para obtener una apariencia y quizá un sabor lo más parecido a la memoria gustativa de la infancia. Es decir, el ingenio afloró en las mentes de las cocineras y los cocineros. Los fogones hogareños se transformaron en laboratorios para procesar todo aquello digno de ser considerado como alimento. El artículo hacía referencia al precio de las patatas en España, quizá el tubérculo más barato en su momento y cuya alza alcanzó 647% de su valor original. Algunas frases venían subrayadas por el padre del amigo aquel. Una, por ejemplo, decía: calamares fritos sin calamares. Otra más: tortilla de patatas sin patatas ni huevos. Salaquein pidió el artículo y leyó líneas abajo. En el texto se hacía referencia a un libro aparecido en Madrid bajo el título Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, firmado por los antropólogos Lorenzo Mariano y David Conde. Algunas de las referencias de las recetas hacían alusión al llamado generalísimo, y decía así: menos franco y más pan blanco. Se refería a la aparición del llamado pan negro de avena o centeno a falta del trigo.
pero el tema de los sustitutos llamó la atención del grupo aquella mañana. Para los calamares fritos sin calamares se usaban aros de cebolla. La tortilla de patatas, todo un clásico de la cocina española, era un gran descubrimiento para Salacaín. A falta de papas se usaba la parte blanca de las cáscaras de naranja y al ser peladas quedaban estas mondadas y el artículo decía que se usaban como un sustituto de la papa. Y el huevo era una crema resultante de la mezcla de agua con harina, algo de ajo, bicarbonato, gotas de aceite, pimienta, sal y colorante para hacerla aparecer como la yema del huevo. Con esos ingredientes se procedía a elaborar la tortilla del hambre. Los sucedáneos eran frecuentes. En vez de cacao, chocolate de algarroba. A falta de café, achicoria, higos, malta, garbanzos, cebada o cáscaras de cacahuate tostadas. Los periódicos anunciaban la venta de leche pura porque solían adulterarla, como el vino o el aceite, un bien preciado y caro, al igual la carne y el pescado inaccesibles para muchos en aquella época. El pan negro de centeno o avena era la alternativa al elaborado con la codiciada harina de trigo. Para simular su color blanco se recurrió a la molienda de altramuces o garbanzos. Quizá fuese más oscuro el de castañas, abundantes en el norte, como el maíz, base de la omnipresente borona, usada en la cocina asturiana. También se usó la cebada en tiempos del menos franco y más pan blanco. Quizá la frase aquella de no te den gato por liebre tenga una aplicación más explícita en esas épocas de la posguerra española, cuando el forraje, la harina de almorta, hierbas del campo se acumularon, pues el ganado había sido o vendido o devorado, y a lo más se conservaban la manteca, los chorizos y las morcillas. El libro describe el consumo de carne de burro, de mulas, perros, caballos y hasta ratas de campo para meterlos en la olla podrida y hacerlos pasar por los originales, de donde la frase gato por liebre. También se hacía referencia a los trampantojos comunes. La bellota usada para alimentar a los animales se cortaba en una forma para hacerla parecer al tocino y colocarla en las migas, o para fabricar polvorones en lugar de la almendra cuyos precios eran prohibitivos. Salacaín aprovechó para contar aquellas comidas en el Mesón López, en Anchuelo, una localidad cercana a Madrid, donde se organizaban excursiones para comer un buen plato de gachas de harina de almorta, adornadas con torreznos y completado el menú con chuletas de cerdo a la parrilla, unas y empanizadas otras, alguna ensalada, quesos semicurados, vino de la casa y todo el menú no pasaba de 8 euros por persona en su última visita. Vaya experiencia, recordaba Salacaín. La primera vez en probar las gachas con un ligero asiento de chorizo y pimentón. La cocina de los tiempos del hambre, le decían sus amigos madrileños. Al final del texto, llevado a la mesa por el amigo, aparecía un párrafo digno de reproducirse completo. Dice mi padre que a veces, al preguntar que qué había para comer, mi abuela les decía: arroz. ¿Arroz con qué?, preguntaban los niños. Arroz con pena, contestaba ella. El arroz con pena no era ni siquiera arroz. Era trigo machacado con agua y unos ajos. La experiencia descrita por el texto español viene y se aplica a los años de la independencia o la revolución en México. Nuestra cocina del hambre, salpicada de tortillas recién hechas o duras, salsas, frijoles, manteca y un buen jarro de pulque. Pero esa es otra historia.